a recibir en esta mañana, Señor, la cual rogamos, Padre, que tú hables, Dios, Señor, y que tú traigas, Padre, una revelación, Dios, a nuestro ser, Dios, a nuestro intelecto, Señor, que hables a través de la palabra revelada, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos, Dios, que nos des en esta mañana, Dios, un corazón dispuesto, oídos, Señor, abiertos, oídos, Señor, abiertos, dispuestos, Señor, para escuchar, para entender, Dios. Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Dios, Padre, y que podamos discernirla, Dios, y que ésta nos pueda discernir, Señor, a nosotros, Dios. Padre, quita todo estorbo, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestro cuerpo, Dios, Señor, en el ambiente, en el aire, Dios, Señor, y que la palabra pueda ser recibida, Dios, de una manera efectiva, Dios. Te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Dios, y amén. Gloria a Dios. Mire, hemos estado hablando algunos temas, ¿verdad? Muy edificantes, muy interesantes. Y bueno, este no es la excepción. Y yo quiero hablarles sobre el propósito del pastoreo. Amén. Amén. Mire, ¿cuántos sabemos que necesitamos ser pastoreados? ¿Verdad? Aunque algunos, ¿verdad? Dicen, es que hay algunas ovejas se tienen que pastorear y a otras hay que torearlas, ¿verdad? Entonces, pues no sé, ¿verdad?, de cuál sea usted. Amén. Pero fíjese que hay ovejas bien bravas también. En serio, o sea, uno piensa que las ovejas son muy dóciles, y sí, la mayoría, pero yo miraba, ¿verdad?, algunos videos de algunas ovejas y algunas son muy agresivas, ¿verdad? Entonces, pero es dependiendo, ¿verdad?, el pastor. Amén. Pero fíjese, entonces, ¿cuál es el tema? El propósito del pastoreo. Amén. Mire, a veces se piensa, ¿verdad?, cuando dice uno, es que dice, mire, el Salmo 23, creo que la mayoría lo conocemos, ¿verdad? Y alguien dirá, bueno, dice el Salmo 23, versículo 1, dice, Jehová, ¿qué dice? Es mi pastor. Y uno dice, entonces yo no necesito ningún hombre que me pastoree. Ese es un pensamiento, voy a decirlo, diabólico. Porque ahorita le voy a mostrar por qué. Y mire, entonces, mire lo que dice Efesios 4, 11 y 12. Es el apóstol Pablo, ¿verdad?, hablando acerca de los 5 ministerios. Pero mire, él dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, de estos ministerios domas. Recordemos, ¿verdad?, que hay 5 ministerios que son los que están enumerados arriba, que son ministerios primarios o ministerios de cabeza o ministerios domas, que no son los únicos, pero estos 5 son los principales. Pero el versículo 12 dice que el fin de estos ministerios es que capacitar. Amén. ¿Para qué son los ministerios? Para capacitar. ¿A quiénes? Mira, ahí dice, no me esté adivinando, dice para capacitar a la iglesia. Es que ahí dice a los santos, por eso, ¿quién es la iglesia? Dice a los santos para la obra del ministerio, ¿para qué más? Para edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el fin de los ministerios domas. Ya después están los otros ministerios diaconías, ¿verdad? Que son ministerios de ayuda. Pero dice aquí la palabra entonces para capacitar. Ahora mire, ¿qué es capacitar? Fíjese, esta palabra es la palabra catartismos, es una palabra griega, ahí tiene usted el numeral, y dice que es ¿qué es capacitar? Perfeccionar. ¿Qué más? Equipar completamente.
Pero lo que me llama la atención es la otra definición, que es preparación u entrenamiento que califica totalmente. Entonces es el propósito de que nosotros, mire, tengamos pastor. Y que no haya en nosotros el pensamiento, es que Jehová es mi pastor. Bueno, pues entonces, si entendemos o tenemos ese tipo de pensamiento en algún momento, pues es algo, ¿verdad?, incorrecto. Ahora, mire, déjeme mostrarle más. Hebreos 13:17, mire lo que dice la palabra. Obedeced, ¿a quiénes? A vuestros pastores. ¿Y qué? Y sujetaos. Esta palabra sujetaos es la palabra griega 52:26, es la palabra como la palabra jupeico. Y esta palabra someter, dice que significa ahí someter, perdón, esa palabra sujeción significa someterse a conductores espirituales. ¿En dónde? En las iglesias. Pero me llama la atención que dice reconocer. Reconocer, dice, la autoridad de obedecer. Ahora, y aquí le tengo algo. No es lo mismo reconocer pastor y aceptar pastorado. Porque muchos podemos reconocer pastor, pero no aceptar un pastor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántos tienen un jefe en el trabajo? Bueno, qué bueno, si usted es su propio jefe, ¿verdad? Lo felicito. Pero sabe que en mi trabajo hay muchos jefes y yo a todos los reconozco como jefes, pero yo solamente me someto a uno. ¿Usted a quién cree que es? Al que es mi jefe directo. A los demás yo los saludo, vamos, este es jefe de esta área, este es jefe de este área. Yo estoy reconociéndolo, pero yo solamente acepto a aquel que es mi jefe directo en este momento. Y no porque los demás, ¿verdad?, pues no sean mis jefes, yo no los voy a reconocer. Mire, así pasa. Mire lo que dice ahí la palabra, dice someterse, dice reconocer. O sea, ¿cuántos reconocemos pastor? La mayoría va a decir, bueno, yo reconozco a este pastor porque tiene señales que es pastor, pero yo no me voy a someter a él. ¿Por qué? Porque no es mi autoridad. Entonces en las iglesias, mire hermano, puede que haya muchos que reconozcan pastor, pero que no acepten pastor. Amén. Ahora, mire lo que dice. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Mire, ese es el propósito del pastor, ¿no? Velar. Pero para eso entonces nosotros tenemos que reconocer pastor y por obvio pastorear. Ahora mire, esta palabra pastorear es una palabra derivada del griego, perdón, del hebreo 74-61, la palabra ram. Y entonces pastorear, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Que es cuidar, apacentar un rebaño, pero dice que es, dentro del pastoreo dice es impartir conocimiento. Pero ahí tiene, ¿verdad?, otra cuestión, dice es generalmente gobernar. Ese es el propósito, impartir conocimiento. Mira, ahí tiene otras definiciones, dar de comer, ¿verdad? Se les da la palabra, pero la oveja también va a decidir si la quiere comer o no la quiere comer, porque la palabra, como enseñamos, es expositiva, nunca se va a imponer. Amén.
Mire, los sermones que el Señor daba eran impositivos o expositivos. Mira, el Señor nunca obligó a creer a nadie. O dígame un versículo donde el Señor mire, simplemente ponía la palabra y los demás la recibían. Mire, algunos la rechazaban. Eso era lo increíble. Algunos la recibían y otros, ¿qué decían? De Nazaret podrá salir algo bueno. No recibían la palabra. En algunos lugares dice que hizo muchos milagros, pero en otros, ¿qué dice? Que por la incredulidad de algunos, dice, no pudo hacer nada ahí. Entonces esto nos muestra que la palabra que Dios nos da, mire, es algo que se tiene que recibir por medio del pastoreo. Ahora, pero mire, déjeme mostrarle algunas cosas, ¿verdad?, sobre el pastor. Mire, Isaías 56:11, esta Biblia al día. Mire, creo que esto hablaba, ¿verdad?, hace algún tiempo. Dice, refiriéndose, ¿verdad?, a algunos pastores, perdón, pero dice que son, ¿cómo dice? Son perros de voraz apetito. Nunca parecen saciarse. Pero miren lo que dice, son pastores que sin discernimiento. Cada uno anda por su propio camino. Todos, miren lo que dice, sin excepción procuran su propia ganancia. Ahora, aquí es el Señor, ¿verdad? Es Dios hablándole al pueblo acerca de cómo estaban en ese momento los líderes, ¿verdad? Los jueces, los sacerdotes. Pero lo que me llama la atención ahí dice pastores sin discernimiento. O sea, qué terrible es, iglesia, que alguien pueda tener un pastor que no tenga, dice ahí, discernimiento. Ahora, usted ya le expliqué qué es discernimiento. ¿Alguien recuerda qué es el discernimiento? Nadie. Mire, ¿qué es discernimiento? Es saber distinguir entre el bien y el mal, en todas las áreas, en todos los aspectos. Entonces, mire, era lo que el Señor le está diciendo, pastores que sin discernimiento no distinguen, o sea, no, más bien no quieren distinguir. ¿Por qué? ¿Qué buscan? Según esta palabra dice, su propia ganancia. Y perdón, pero hay iglesias que prefieren estar así a señalarle al pueblo su pecado, al decirle, ¿sabes qué? Estás mal. No, pues mientras usted siga diezmando, mientras usted siga ofrendando, dele. No es así. Pastores sin discernimiento, mire. Fíjese, Isaías 56:11, mismo versículo, nueva traducción viviente. Ayúdame a leer, por favor. Mire, la otra versión decía pastores sin discernimiento. Esta, ¿cómo dice? Pastores ignorantes. Ahora, yo no creo que sean ignorantes de que no sepan. Más bien como que se hacen los ignorantes. O como dice, ¿verdad? Como hay un dicho, ¿verdad? Como dice, se hacen de la vista gorda, ¿verdad? O sea, sí se dan cuenta, pero ¿qué sucede? Para no perder, ¿qué? ¿Para qué se hacen los ignorantes? Para no perder la ganancia. Mire, dice, cada uno va por su propio camino y busca ganancias personales. Entonces, cuando uno está buscando el propio bien, mire, entonces uno no está pastoreando. Y quizá, ¿verdad? En algunos casos uno puede decir, pero ¿cómo es posible?
alguien estuvo, creo que esta última reunión de pastores, creo que habló algo de eso el pastor Pablo, ¿se acuerda? Sí, alguien se recuerda en la reunión de pastores que hubo aquí, que la organizamos, y me acuerdo, ¿verdad?, que él dijo algo de un hermano, ¿verdad? Ya eso ya sucedió muchos años, que quiso chantajear al papá, porque el papá, ¿verdad?, el hermano pues, andaba haciendo cosas indebidas. Y el pastor, ¿verdad? O sea, el padre, ¿verdad? De nuestro, ahora sí, de mi pastor, ¿verdad? Cuando lo fue a reconvenir, ¿verdad? Ahí a disciplinar, aquel hombre se puso, vamos a querer dar como que topes. Y le empezó a champar, ¿verdad?, todos los regalos que le había dado. Y le empezó ahí, ¿verdad?, a sacar, echar en cara, pero ¿saben con qué no contaba este hombre? Bueno, no contaba aquella oveja, con que este hombre era un verdadero pastor. Y le dijo, aquí está tu reloj, aquí está esto, yo no te debo nada. Le entregó todo. O sea, nos hizo de la vista gorda, ni buscó una ganancia personal. Y entonces, mire, ese es el peligro muchas veces de recibir algo, porque a veces uno puede pensar, pues porque yo estoy dando o porque yo estoy aportando, entonces a mí no tienen derecho de decirme nada. Por eso yo que le hablaba de la ofrenda, o sea, no, la ofrenda se tiene que dar por amor. Pero entonces, mire, ¿qué sucede, verdad? Que a veces, si uno, ¿verdad?, dice a él, si usted tiene un pastor que lo reprende, que lo disciplina, que lo corrige, dele gracias a Dios. Pero si uno ahora no dice nada, pues todo está bien y usted sabe que todo está mal, cuidado. Amén. Mire, ¿qué más? Mire, dice acá, Salmo 48:14, dice, porque este es Dios, nuestro Dios, por siempre jamás. Él nos guiará hasta ¿dónde? Hasta la muerte. Entonces el propósito del pastoreo es guiar toda la vida. Amén. Dice, Él nos guiará hasta la muerte. Pero fíjese, así lo dice esta versión. Pero la versión Hünemann, mismo versículo dice, porque este es nuestro Dios por el siglo y por el siglo del siglo. Mire, aquí como dice, Él nos pastoreará por los siglos. Mire, dice el Salmo 23, lo recuerda, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por lugares de delicados pastos que me hará descansar. Habla del pastoreo. Pero ahí, ¿verdad? David se está comportando como oveja. Pero mire, vamos más adelante, mire. Mire, Mateo 22, 11, 12. Dice, cuando el rey entró a ver a los comensales, ve allí a uno que no estaba vestido con traje de boda. ¿Se recuerda que hablábamos de esto? ¿Ah? ¿Se recuerda la cultura, verdad? Del anfitrión era vestir a los invitados, ¿verdad? Les daban un vestido de boda para distinguirse con el resto y que no hubiera colados. Pero acá dice esta palabra, dice, le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? ¿Qué hizo? Enmudeció. Enmudeció. ¿Por qué enmudecería? Mira, no supo qué decir. ¿Cómo se coló? Mire, yo no, pues nunca me ha pasado, pero ha de ser horrible que usted se vaya a meter a una fiesta sin que lo inviten y que lo saquen, ¿verdad? ¿A alguien le ha pasado? Por eso dice, hay que aplicarla. Si no te invitan, dice, no vayas, ¿verdad?
ni aplicar el proverbio que dice que más vale llegar a tiempo que ser invitado, ¿verdad? Yo creo que eso no aplica, ¿verdad? Mejor evitémonos una pena así, ¿verdad? Pero mire, entonces él enmudeció. Pero mira lo que dice la palabra acerca de los mudos, ¿qué tenemos que hacer? Proverbios 31:8 dice: abre tu boca por los mudos, por los derechos de todos los desdichados. Pero la Biblia del oso dice de esta manera: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los hijos de muerte. Entonces, ¿verdad? Nosotros tendremos que ser personas que hablen. Porque nosotros, ¿verdad? Dice la palabra, a nosotros se nos ha concedido un vestido. Se nos ha concedido, ¿verdad? Según Apocalipsis, que nos vistamos, dice, de lino fino. Pero acá, ¿verdad? Cuando habla sobre este hombre que entra, ¿verdad? A esa fiesta, dice ahí, él enmudeció. Y dice ahí la palabra amigo, ¿verdad? Dice, todavía lo trató, ¿verdad? ¿Se recuerda cuál es la palabra utilizada ahí para amigo? Es la palabra de Tairo. Esa palabra de Tairo, ¿verdad? Es una palabra bien fuerte. Esa palabra de Tairo significa perro o significa prostituto también. Pero lo que decía atrás, ¿verdad? De los pastores, ¿verdad? Decir que son pastores que mudos, son como perros mudos, dice, perros glotones. Ay, entonces eso estará aplicando para los ministros o para la iglesia, ¿verdad? Y entonces mire, dice acá la palabra, Proverbios 31:8 dice: abre tu boca por el mudo. ¿Sí? Entonces nosotros, iglesias, no tenemos no podemos enmudecer, no podemos callar. Se recuerda que en una ocasión, cuando el Señor iba entrando a Jerusalén, gritaban, ¿verdad? Y gritaban, ¿verdad? Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de David. Y por allá los religiosos, ¿verdad? Le dijeron: di a tus discípulos, ¿verdad? O diles que se callen. O sea, que queden mudos. ¿Se recuerda la respuesta del Señor? ¿Qué les dijo? Si estos callan, las piedras van a hablar. Claro, nosotros no somos piedras, pero la instrucción, ¿verdad? Acá de Proverbios 31:8 dice: abre tu boca, abre tu boca. Creo que cuando iniciábamos el servicio en el devocional, uno de los salmos era a esto, ¿verdad? Dice que alabáramos a Dios. Entonces tenemos consigna, mire, vamos al Salmo 23:1. Mire, ¿cómo dice ahí? El Señor es que mi pastor, nada me faltará. ¿Estamos? Pero me gustó la versión al día, dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Ahora, yo le explicaba, ¿verdad? Que nosotros sí entendemos esta parte, dice: el Señor es mi pastor. Esto lo decía ¿quién? David. ¿David qué era? Era un pastor. Entonces él reconocía que el Señor, dice, es su pastor, pero a la vez él era pastor. Incluso la Biblia le dice el dulce cantor de Israel, el dulce cantor de Israel, pero también lo considera como un pastor de Israel. Pero entonces dice: nada me faltará. Pero dice esta versión, dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Allá, ¿verdad? Lo está poniendo, dice: nada me faltará, como en un futuro, pero aquí lo está poniendo como un presente continuo, dice: nada me falta. ¿Para cuántos el Señor es su pastor? ¿Qué le falta?
quisiéramos que eso fuera cierto, que nada nos falta, ¿verdad? O que nada nos faltara. Pero sin duda, mire, muchas cosas nos faltan y necesitamos el pastoreo para algunas cosas suplirlas. Mire, fíjese, entonces, las cosas que nos hacen falta y el pastoreo. Pues yo le pregunto, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, o sea, en un futuro, ¿verdad? Dice, nada me faltará. Quizá hay algunas cosas que no nos faltan, y eso sí, lo podemos, usted está sano, dice, no me falta salud. Tiene dinero en este momento, dice, no me falta dinero. Está fuerte, no me faltan fuerzas. Pero no podemos negar que hay algunas cosas que estamos carentes en este momento. Y algunas no necesariamente físicas ni materiales, pero espirituales. Sí nos faltan, sin duda. ¿Por qué? Porque dice allá ahora lo que leíamos de Efesios, que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación, para el equipamiento, para el perfeccionamiento de la iglesia. Y sin duda, miren, no hemos llegado a ese nivel todavía. Amén. Ahora, mire, ¿qué nos puede estar faltando? Y necesitamos el pastoreo, mire. Falta de madurez. Mire, dice Romanos 2, 20, 23, instructor de los necios, maestro, ¿de qué? De los faltos de madurez. Mire, que tienes la ley y la expresión misma del conocimiento y de la verdad. ¿Sí? Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe de robar, robas. Tú que dices que no se debe de cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas y los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Entonces, mire, quizá, ¿verdad? Tenemos conocimiento. Pero ¿qué falta? ¿Qué falta? Mire, ahora, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿te regresas por favor? Mire, dice, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez. Pero me dice, tienes la ley y la expresión misma del conocimiento y de la verdad. O sea, puede que tengamos conocimiento, iglesia, pero ¿qué nos falta? La aplicación. Conocemos, dice, la verdad. Le dice ahí, conoces que no se debe de robar, pero ¿qué haces? Entonces no está aplicando. Conoces que no se debe de adulterar, pero ¿qué está haciendo? Estás adulterando. Conoces, ¿verdad?, que no se debe de mentir, pero ¿qué estás haciendo? Estás mintiendo. Entonces, ¿qué nos falta muchas veces, iglesia? Madurez. Madurez espiritual, porque puede estar uno ya bien maduro, ¿verdad? Casi se cae del árbol físicamente, pero espiritualmente nos falta mucho, iglesia. Amén. Ahora mire, ¿cuáles son las evidencias de madurez? A ver, si yo le pregunto, ¿usted se considera una persona madura en el Evangelio? Quizá va a decir amén, o vamos a decir amén, porque llevamos 10, 15, 20, 30 años, ¿verdad? Y hay gente que puede haber madurado.
a mí me sorprendió, ¿verdad? Allá en Guatemala esta mujer, ¿verdad? Una pastora, que cuando yo supe los años que ella llevaba en el cristianismo, yo me dije, ay Dios bendito, 7 años llevaba en el cristianismo y nos pasó el tráiler, ¿verdad? Todos los que tenemos ahí ya un buen camino, decía Dios bendito, 7 años. Pero eso de qué depende, bueno, pues finalmente es Dios, ¿verdad? Pero tampoco podemos pues escudarnos en algo ahí para no buscar la madurez. Amén. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de la madurez? Mire, fíjese, primero las pruebas. Las pruebas nos maduran. Amén. Pero ¿cómo sabemos? Fíjese lo que dice esta carta del apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice, en lo cual, ¿qué dice? Os regocijáis. ¿Cómo? Dice, grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. ¿Ven? Continúa. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Ahora, el apóstol Pedro aquí les está escribiendo a creyentes que están siendo probados, pero ahí menciona cómo están ellos en medio de la prueba. ¿Cómo están según el texto? ¿Cómo están? Dice regocijándose grandemente, pero el primer versículo dice ahí, dice en los cuales os regocijáis grandemente aunque ahora, si es necesario, dice, sean afligidos con diversas pruebas. Entonces, ¿cómo uno puede dar evidencia de que es una persona madura? ¿Cómo? De que en medio de la prueba, ¿cómo permanece? No, dígamelo, ¿cómo permanece? Alegre, regocijándose. ¿Se acuerdan qué hacían se acuerdan lo que dice la palabra que hacía el apóstol Pedro? Creo que era Pedro y Juan cuando estaban encarcelados en la cárcel. Perdón, encarcelados en la cárcel. ¿Cómo estaban? Dice que los presos los oían cantar. Ay, Dios bendito. Va a decir, pero es que también de dolor se canta, va a decir, ¿va? No. Entonces, mire, yo le hago una pregunta: ¿cuántos han tenido pruebas difíciles? ¿Y cómo la ha enfrentado? ¿Con madurez o quejándose? Mire, la mayoría, ¿qué hacemos en algún momento? Y yo digo hacemos porque lo he hecho. Señor, tú no me quieres, tú no me amas, siento que hasta me odias, Señor. Una tras otra, ¿verdad? Mire, un maduro va a entender que la prueba lo va a ayudar a madurar. Pero alguien que no tiene madurez, mire, se va a alejar. Se recuerda, ¿verdad?, aquel hombre que le digo que le robaron el estéreo afuera de la iglesia, ¿verdad?, de su carro. Es la primera vez que iba. Bueno, que iba ahí en esa iglesia. Yo no sé si ya había asistido, ¿verdad? Ya no regresó. Se enojó. Mire,
Yo hasta pienso aquí, ¿quiénes son los afligidos con diversas pruebas? Los que tienen madurez. Entonces, en medio de la prueba, nuestra respuesta tiene que ser una respuesta madura. En medio de la prueba, en medio de la necesidad, nuestra respuesta o nuestra reacción debe de ser conforme a la madurez que tenemos. Y entonces, mire, obvio, regocijar, ¿verdad? Quizá no es de que uno, ¿verdad?, ignore de que no está pasando nada. Claro que está pasando algo. Y ahí es donde se activa la fe, porque mire, la que sigue, porfa, dice ahí, porque mire, ¿qué se prueba según esto? Dice, la prueba ¿de qué? De vuestra fe. Ahí se prueba. Ahora, la fe no niega, ¿verdad?, que esté faltando algo o que esté pasando algo. No, simplemente la fe está pensando, está viendo lo que sigue. ¿Cómo va a estar, verdad, en un rato? ¿Sí? Entonces, mire, entonces la madurez, ¿verdad? La evidencia de una madurez es que es la prueba que nos maduran. Pero mire, fíjese, Romanos 1:12-3 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo, cada uno de vosotros, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. Un maduro, ¿sabe qué tiene? Tiene identidad. ¿Sabe quién es? Y entonces cuando alguien sabe quién es, no tiene que andarlo divulgando. ¿Sí? No tiene que andar repartiendo tarjetitas, ¿verdad? Se presenta, soy el licenciado Trinquetes, ¿verdad? Tenga mi tarjetita. Mire, el que se sabe que es algo, ¿qué hace? Él sabe qué es. Cuando tiene una buena madurez, no tiene que andarse presentando con todo el mundo. Mire, soy el arquitecto, ¿verdad? O soy el Inge, ¿verdad? O soy, no. Yo tenía un jefe que así era, ¿verdad? Cuando se presentaba y cuando le llegaban a mencionar por su nombre, ¿cómo cree que decía? Ingeniero, por favor. ¿Se ha topado con esa gente cuando no le dice su título se ofende? Doctor, por favor. Licenciado para usted y los descalzos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene madurez, no necesita, se sabe lo que es. Hay un ejemplo, ¿verdad?, que yo le pongo, el de los ricos nuevos, ¿verdad? ¿Sabe quién es un rico nuevo? ¿O cómo se evidencia un rico nuevo? Cuando anda presumiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere que todo mundo sepa que tiene el último celular, que tiene el último carro. Pero las personas que siempre han tenido el bien material saben que lo tienen y no tienen que andarlo divulgando. Yo siempre bromeo con alguien, me digo, pareces rico nuevo, ¿verdad? Pero lo digo a manera de broma, ¿verdad? Pero fíjese que entonces el pastoreo nos ayuda a que nosotros podamos tener identidad, sabernos hijos. Mire, dice, cada quien, dice, no piense más alto que lo que deba de pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Amén. ¿Qué identidad tenemos? ¿Tenemos una identidad definida?
tenemos una identidad madura. Mire, ¿qué más hace la madurez? Mire, la madurez es igual a amabilidad. Dice este texto de segunda carta a Timoteo 2, 24, 26. Y el siervo del Señor no debe de ser, ¿qué dice? Rencilloso, ¿verdad? Dice, no debe de pelear con nadie, no debe ser peleonero. Creo que tocábamos este versículo el jueves. Pero dice que debe de ser amable para con todos. O sea, una persona madura, según este texto, ¿cómo es? Amable. Amén. ¿Es usted amable? Me paso de amable, ¿verdad? Sí. Dice, sino amable para con todos, apto para enseñar. Mire, dice el versículo 25, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces mire, un maduro no anda mandando a todos al infierno. No, ¿cómo dice que es amable para corregir? O sea, para corregir a alguien no necesariamente tiene que ser uno agresivo, ¿sí? Mire, dice amable, pero ¿cómo corrige? Mire, dice ahí, tiernamente. Dice a los que se oponen, por si acaso Dios les concede arrepentimiento. Arrepiéntate, pecador, ¿vale? Dice, ¿verdad? Ya te veré en el lago de fuego, ¿verdad? Porque no me hiciste caso. No, no es así, imagínense. Tiernamente. ¿A cuántos los han corregido tiernamente? Sí. Pues si a nosotros no nos corrigieron tiernamente, entonces nosotros sí tenemos que aprender a corregir tiernamente. Y eso va a ser una señal de madurez. ¿Se recuerda cómo corrige el pastor a las ovejas? Alguna vez le mencioné, ¿verdad? Cómo se corrige a la descarriada. Le rompen una pata. ¿Y qué hace la oveja en ese momento? Aprende a depender tiene que depender totalmente del pastor. Ay, ¿eso qué tiene de tierno? Va a decir. Se apega. Entonces, mire, qué tremendo, ¿verdad? Si el Señor nos rompe una pata para que estemos junto con Él y tengamos que depender de Él. ¿A cuántos el Señor les ha roto una patita, digo, en el sentido espiritual? Sí. Entonces, mire, tenemos que aprender, iglesia, si nos consideramos maduros, no tenemos que andar ahí condenando a todo mundo. Tenemos que corregir, sí, la Biblia no dice que no corregir, sí tenemos que corregir, pero de una manera que dice, como a nosotros nos hubiera gustado que nos corrigieran. Y de esa manera se rompe el ciclo. ¿Sí? Amén. Mire, ¿con qué tiene que ver la madurez? Mire, madurez tiene que ver con el amor a quienes. Está fácil, ¿verdad? Mire, Romanos 12:14, ¿qué dice? Bendecid a que los persiguen, bendecid y que y no maldigáis. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino que dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Mire, es que la ley que decía, amarás a tu hermano, a tu amigo, dice, y aborrecerás a tu enemigo. La ley así decía. Ojo por ojo, ¿verdad? Diente por diente, pie por pie, mano por mano. O sea, así como así me hacían, así yo voy a hacer. Así decía la ley. Pero cuando el Señor viene, ¿verdad? Revoluciona todo. Y cuando da el sermón de las bienaventuranzas, y mire, él dice, habéis oído que fue dicho, amarás a tu enemigo, perdón, a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo que amad a vuestros enemigos y no maldigáis. Y esas mismas palabras las toma el apóstol Pablo. ¿Sí? Y ya les dije, ¿verdad? El hecho de amar, ¿verdad? No significa de andar de manita sudada. ¿Sabes qué, Señor? Yo sé, ¿verdad? Que a mí me causaron un daño, pero dice la palabra, bendiga, maldiga al hombre, pero bendice tú, Señor. Y yo creo que en algún momento a todos nos han hecho daño. Nos han quitado algo en algún momento y créame, yo creo que sí se siente el deseo de vengarse, el deseo de buscar. ¿Cómo le hago, verdad? ¿Cómo no tengo aquí algo para darle en este momento? Pero la madurez nos lleva, ¿verdad?, a que nosotros digamos, Señor, bendícelo. ¿Y sabe que eso nos trae paz al corazón? Nos quita el deseo de vengarnos. Porque seamos sinceros, sí se siente el deseo. Pero inmediatamente, ahora viene el versículo, no os venguéis vosotros mismos. ¿De quién es la venganza? Ese es un derecho del Señor. Pero continuemos, mire. Fíjese, Romanos 12:20. Pero si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Dice, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Pero mire lo que dice la traducción lenguaje actual. Léalo, por favor. ¿Qué le estás demostrando en ese momento? ¿Sabes qué le demuestras? Que tú eres mejor persona que él. Es que eso es lo que tenemos que tratar de demostrar, que somos mejores que el mundo. Pero el concepto del mundo es que si me la hacen, me la pagan. Dice, yo no le hago daño a nadie, pero tampoco me dejo de nadie. Mire, ¿y no será que esto es para probarnos el carácter? ¿No dice ya el apóstol Pedro que tenemos que pasar diversas pruebas? ¿Y con quién creen que nos van a probar? Yo le decía, ¿verdad? A Ana, ¿con quién la probaron? Ana tenía su penina para probarla, la que la amargaba. Ay, ¿cómo se llamaba la esposa de Nabal? Abigail tenía su Nabal ahí que la probaba. Moisés tenía a María y a Aarón que los probaba. Mire, nos van a probar. Y entonces pero mire lo que dice, si tu enemigo tiene hambre, que dale de comer. Es ahí donde aplica la regla de oro, ¿verdad? Y así, mire, ¿qué dice? Harás que le arda la cara de vergüenza. O sea, le vamos a demostrar o le vas a demostrar que tú eres mejor que él.
y no porque tú lo seas en tus propias fuerzas, sino porque hay alguien que te capacita para que tú lo seas. Amén. Mire, ¿qué más tiene que ver la madurez? Mire, la madurez tiene que ver con el perdón, con saber perdonar. Dice ahí, ¿verdad? Efesios 4:32, la Biblia latinoamericana dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, pero ¿qué dice? Perdonándonos unos a otros. Así como también así como también Dios os perdonó en Cristo. Mire, es que tenemos la obligación de perdonar. O sea, si Dios nos perdonó, ¿a qué estamos obligados entonces? Mire, pues, y así lo recalca el apóstol, dice, así, ¿verdad? Les dice, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y como le decía en algún momento, usted tiene que perdonar no porque la otra persona lo merezca, no se lo merece, pero uno sí merece vivir en paz. Y uno perdona para vivir en paz, no para que el otro esté en paz. Mire qué tremendo, que uno perdona para estar en paz. Y la misma palabra de Dios nos dice, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. ¿Sí? Y le vuelvo a decir, el perdonar no es de andar manita sudada, ¿verdad? Claro, si lo siente así, pues qué bueno. Pero la verdad es para soltar. Porque mire, ¿quién es el beneficiado en el perdón? Uno mismo. Por eso mire lo que dice. Entonces, si nos consideramos maduros, perdonemos, soltemos, ¿verdad? Sí, ¿sabes qué? Está bien, me libero, ¿verdad? Te libero, ¿verdad? De esta carga. Fíjense que a mí me llamaba la atención eso en algún filme que veíamos, de esta persona que había hecho un pacto, ¿verdad? Con alguien, ¿verdad? Con un Lázaro, ahora le llamaban en esa parte. Y esta persona, ¿verdad? Este Lázaro la andaba, porque era una mujer, la andaba buscando para que cumpliera su promesa, su pacto. Porque creo que la promesa es que ella se iba a convertir en un Lázaro. Era como un tipo androide, algo así, estaba media rara la película, ¿verdad? Y la andaba persiguiendo todo el tiempo y aquella persona andaba huyendo, escondiéndose años y años ahí, con la carga siempre de eso. Y llega un momento, ¿verdad?, en que se enfrentan y esta persona, ¿verdad?, dice estas palabras, dice, te libero de tu promesa. Y aquella persona se fue y yo me quedo pensando, dije, Dios santo, ¿quién es el beneficiado? Cuando nosotros liberamos, los que nos beneficiamos somos nosotros. Por eso, mire, dice, más bien que sean amables, sean maduros, es lo que le está diciendo. Unos con otros, misericordiosos, perdonándonos. ¿Sí? Y ya ahora cuando uno perdona, mire, aunque se vuelva a enfrentar o a tocar a la misma persona, mire, como ya lo liberó, como ya se liberó, mire, no va a sentir. No va a decir que eso se olvida o tiene una amnesia, simplemente ya no duele. Y uno queda libre de esa situación, mire. ¿Qué más mostramos, verdad? Mire, falta de sabiduría. Primero la madurez, la evidencia de un buen pastor es falta, mire, dice madurez, falta de sabiduría. Dice Santiago 1, 5, 6, 5, perdón, 1, 6, 1 del 5 al 6. Pero si alguno se ve falto de sabiduría, le dice, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Pero pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento, echado de una parte a otra. ¿Sí? Ahora,
Eh, ¿Será importante la sabiduría en nuestra vida? Mire, ¿por qué? Fíjese, Lucas 7:35, esta versión del Código Real dice, mire lo que dice, mas encontramos la evidencia ¿de qué? De la sabiduría donde están sus hijos. Creo que las otras versiones dicen, más la sabiduría es justificada en los hijos, algo así dice otras versiones, si alguien la tiene, Lucas 7:35. Pero evidentemente no podemos ser ignorantes, sino que como hijos de Dios, como hijos de la luz, debe de haber sabiduría en nosotros. Amén. Debe de haber ese entendimiento, ese conocimiento, esa madurez. ¿Perdón? Por sus resultados. Pero me gusta esta, dice, más encontramos, ¿cuál es la evidencia de los hijos? La sabiduría. Esa es la evidencia según este texto. Y la sabiduría dice que viene de Dios y que Dios nos da. Ahora, ¿qué hace la sabiduría? Mire, según Colosenses 1:28 nos perfecciona. Amén. Dice, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres, ¿con qué dice ahí? Con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Ahora, recordemos que hay dos clases de sabiduría. Si se recuerda, una de dónde viene. ¿De dónde? Dice de arriba. Y esa sabiduría tiene características. Es amable, mire, fíjese. Es amable, es buena, llena de buenos frutos, apacible. Y luego está la otra sabiduría, la que es la de abajo, la que es terrenal, la que es diabólica, la que es animal. Así lo dice el apóstol Santiago. ¿Sí? Entonces, mire, dice ahí que amonestamos con toda sabiduría. Y esa sabiduría que hace, nos perfecciona. ¿A usted cree que el Señor viene por una iglesia imperfecta? Porque mire, se tiene el pensamiento diciendo, pues es que al final Dios va a perdonar a todos. No es así. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Si no, entonces, ¿para qué nos congregamos? El apóstol Pablo lo dice, pues si esto es así, entonces comamos y bebamos, dice, y de todos modos moriremos, dice, entonces ¿para qué? Pero mire, entonces mire, ¿qué hace la sabiduría? Mire, nos perfecciona, mire, ¿qué más hace? Mire, quiero apurarme, Señor Santo, si no, no voy a terminar. Bueno, ya voy a terminar. ¿Qué hace? Mire, la sabiduría nos distingue. ¿Cómo se dan cuenta que usted es un hijo de Dios? Fíjese que ayer yo tenía una plática con un joven en el trabajo y ahí muy agradable, ¿no? Y yo le hablaba acerca de las palabras, fíjese, le decía, y tocábamos el tema de las palabras, de cómo estas tienen un poder tremendo, cómo tienen un poder impresionante. Le decía, ¿tú sabes cómo se creó el mundo? Le digo. Y le citaba Génesis 1:1, dice, en el principio, ¿qué dice? Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué sigue? ¿Se recuerda? ¿Qué es el texto que sigue? Y dijo Dios. O sea, habló de por medio y entonces empezó a crear el orden. Y ya le decía, ¿va? Y él dice, y bueno, según dicen, ¿verdad? Los que saben que del caos se crea el orden.
Digo, y de ahí, bueno, se toma la teoría del Big Bang, ¿verdad? Y bueno, todas algunas cosas. Pero mire, entonces, la sabiduría, ¿qué hace? Nos distingue. Amén. Mire, Daniel 5:11 dice de esta manera: hay un hombre en tu reino, están hablando de Daniel, en quien está el espíritu de los dioses santos, ¿verdad? Fíjese. Y en los días de tu padre, ¿qué se halló en él? Se halló luz. ¿Se acuerda qué era la luz? Sabiduría. Pero mire, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey, mire, lo recalca, lo nombró jefe de los magos, encantadores, adivinos y caldeos. Bueno, todo esto. ¿Por qué no? Mire, ¿cuánto tiempo había pasado de eso? De que Daniel había interpretado el sueño de Nabucodonosor. Nadie lo podía interpretar, nadie lo podía. Es más, ¿por qué? Porque cuando él manda y le decían los adivinos, sus caldeos, sus magos, le decían: pues dinos el sueño. Y les dijo el rey: no, yo no les voy a decir nada. Si ustedes son magos, si ustedes son de verdaderos adivinos, ustedes tienen que saber lo que yo he soñado. Es que eso no es posible, y empiezan a ponerle un buen de excusas, y a todos los iban a matar. Hasta que aparece ¿quién? Daniel. Y entonces muere Nabucodonosor, y mire, allá como que lo dejaron olvidado a Daniel. Hasta que vuelve a aparecer la mano, ¿verdad? Y empieza ahí, ¿verdad?, a escribir en la pared. Y nadie sabía lo que decía la escritura. ¿Y a quién recurrieron? ¿A quién? Mire, aquel que lo distinguía, la sabiduría. ¿Sabe a qué tenemos que llegar, iglesia? A que la gente tenga que acudir a usted en algún momento, porque usted tenga sabiduría. Que llegue en un momento y que le digan: oye, ¿sabes qué? Mira, yo sé que vas a una iglesia, yo sé que conoces de Dios, como me dice mi jefe, ¿va? Yo sé que tú estás más cerca de Dios, ¿verdad? Y le digo: pues tú también puedes estar, es que no quieres. A eso tenemos que llegar, mire. A que la sabiduría que usted vea, que usted tiene, a que la sabiduría que otros ven, lo lleven a eso, a que le pregunten. Mire, Daniel, ahí estaba. Entonces, mire, quizá nos falta sabiduría. Por eso decía: Jehová es mi pastor, que dice: nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me falta. Quizá nos falta madurez. Quizá nos falta sabiduría. Y por eso, ¿verdad?, estamos ahí pasando, dice el apóstol, el Niágara en bicicleta, ¿verdad? Mire, ¿qué más hace la sabiduría? Mire, con la sabiduría se adquieren tesoros, riquezas. Dice Ezequiel 28:4: con tu sabiduría y tu entendimiento has adquirido riquezas y has adquirido oro y plata para tus tesoros. Mire, la sabiduría es necesaria para los negocios, pero una sabiduría correcta, no una sabiduría que nos lleve, ¿verdad?, a hacer cosas pues malévolas, ¿verdad?, donde haya, ¿verdad?, y de por medio un engaño porque esa es la otra manera de hacer riquezas. ¿Usted cree que no se pueden hacer riquezas a través del engaño? La misma Biblia lo enseña que sí, pero dice que las riquezas mala vida, al final dice: no serán bendecidas. Pero mire, entonces dice: ¿cómo podemos hacer las riquezas? Con la sabiduría. Señor, ayúdame, ¿cómo? Enséñame cómo. Es Dios, dice, que es tu Dios quien te instruye, es tu Dios quien te enseña, dice.
Y entonces, ¿verdad? A veces es necesario, ¿verdad?, que pidamos esto. Mire, ¿qué más hace la sabiduría? Hace fuerte al sabio. Imagínense, ya es sabio, ahora ¿qué necesitamos? Usted ya es sabio, ahora ¿qué necesita? Fuerza. ¿Quién se la va a dar? Y aquí quizás no habla de una fuerza física, ¿verdad? Porque mire, Sansón, ¿cómo era? ¿Qué le faltó a Sansón? Sabiduría. Era consagrado Sansón, ¿eh? Estamos de acuerdo. Pero ¿qué le faltó? Sabiduría. Entonces, mire, dice ahí Eclesiastés 7:19, la sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes que haya en una ciudad. La sabiduría es más sabio, ¿verdad? A veces, mire, a veces, ¿verdad?, necesitamos esa sabiduría para hacer las cosas sencillas, sin complicarnos. Perdón que le ponga tantos ejemplos, ¿verdad? Pero de repente me vienen así a la mente. ¿A cuánto les gusta el cine? Yo sé que a muchos, ¿verdad? ¿Alguien llegó a ver una que no sé si es la primera parte del Capitán América? Cuando tenían que bajar una bandera y el que la bajara se iba con la teniente, ¿verdad? Ese era el premio, ¿verdad? Que si se iba a ir en el jeep con la teniente. ¿Alguien recuerda esa escena? Y que todos estaban ahí tratando de subir al poste, ¿verdad? Y va, y se recuerda qué hace este hombre. Va, se acerca, quita el perno de abajo, cae el asta, toma la bandera y se la entrega. No dijeron cómo la tenían que bajar, pero él que aplicó sabiduría, dijo. Los demás estaban ahí esforzados y se trepaban y se resbalaban, parecía palo encebado, ¿verdad? Pero llega uno y quita un perno, cae el poste y ya. Y mire lo que dice acá. Dice, la sabiduría hace más fuerte al sabio que 10 gobernantes. Entonces, mire, ¿sabe qué va a hacer la sabiduría? Nos va a enseñar a hacer fácil las cosas. No nos la vamos a complicar tanto. Pero mire, entonces, evidentemente hay veces que nos falta sabiduría. Mire, ¿qué más hace la sabiduría? Edifica, ¿verdad? Según Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Amén. Entonces, ¿qué hace la sabiduría? Nos va a ayudar a edificar. Amén. Entonces, pues mire, roguémosle a que Dios nos ayude. Entonces, Jehová es mi pastor, seguro que nada le falta. Ahorita como que entonces me falta. Necesitamos, ¿verdad? Necesitamos el pastoreo del Señor, necesitamos el pastoreo. Necesitamos la corrección, necesitamos la disciplina. Amén. Porque mire, dice, Jehová es mi pastor, nada más y me faltará. Pero hay una parte donde dice, tu vara y tu callado. Mire, son 2 herramientas que tiene el pastor. Vara, ¿la vara para qué es? Para disciplinar. El callado es para guiar, ¿verdad? El callado, ¿verdad?, es la vara que tiene como una hoz, ¿verdad? Y esa que hace es para jalar a la oveja, ¿verdad?, que se está yendo, ¿verdad? Y la vara es cuando de plano, ¿verdad? Órale, suelo, ¿verdad? Un varazo y entiende, ¿verdad?, la oveja. Algunas pues, otras pues sí necesitamos más mano dura, ¿verdad? Pero bueno, ¿para qué tanto brinco, verdad? Póngase de pie, iglesia. Ahí cierre sus ojos un momento y mira, dígale, Señor, gracias, Padre, te damos, Dios. Gracias, Padre, por la palabra, Señor. Gracias, Padre, por la enseñanza, Dios. Gracias, amado Dios, porque, Señor, indudablemente, Señor, nos hace falta mucho, Señor. Señor, hoy te rogamos, ayúdanos, Padre, a ser maduros, Dios. Señor, quizá, Dios, la madurez, quizá la pensamos, Dios, que porque llevamos tanto tiempo, Señor, creyendo, somos personas maduras, Dios. Pero Dios,
Creo que las evidencias, Señor, hablan mucho, Señor. Y creo que, Señor, necesitamos madurez, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser personas maduras, Dios, que mostremos la madurez, Dios, a través, Señor, del saber perdonar, Dios, a través, Señor, Padre, de saber, Señor, Padre, tener identidad, Dios, a través, Señor, de ser amables, Dios, a través, Señor, Dios, de ser personas diferentes, Dios, que mostremos, Señor, Dios, la madurez, Señor, a través, Dios, de acciones, Señor, que correspondan, Señor, a un hijo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios, hoy, Señor, ayúdanos a mostrar la madurez a través del perdón, Señor, a través, Dios, de la sabiduría, a través, Señor, Dios, de ser, Dios, perfectos, de ser distintos, Señor, de ser diferentes, Señor. Que Dios, eso Dios, lo puedan ver otras personas, Dios, y así como a Daniel lo buscaron, Señor, porque se oyó sabiduría en él en otros tiempos, Señor. Padre, que quizá, Dios, en el momento que alguien nos pregunte, Dios, podamos mostrar, Dios, que somos sabios, Dios, y no porque andemos alardeando, Señor, sino, Padre, porque esa sabiduría sea justificada en nosotros, Señor. Padre, hoy rogamos, Dios, que nos dé la sabiduría para hacer las riquezas, Señor, para hacer, Dios, Señor, los negocios, Dios. Padre, que tengamos una sabiduría empresarial, una sabiduría, Señor, Padre, en la cual nosotros podamos desarrollarnos, Dios, Padre, económicamente, pero con una sabiduría, Señor, que venga de lo alto, Señor. Dios, no permitas, como dice tu palabra, que extendamos nuestras manos a la iniquidad, Dios, sino, Padre, que lo que podamos ganar sea de una manera justa, de una manera honrada, de una manera que te agrade a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, que seamos edificados a través de la sabiduría, a través, Dios, de ser pastoreados, Dios, a través, Dios, de que, Dios, reconozcamos, Señor Pastor, Dios, y que no solamente, Dios, Señor, Padre, nos quedemos en eso, sino que, Padre, aparte del reconocimiento, aceptemos también pastorado, Dios, lo recibamos en nuestra vida, Dios, con todas, Dios, sus ventajas, pero también con todas, Señor Dios, sus obligaciones, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén, Dios, y amén. Gloria a Dios, hermano. Puede tomar su lugar. Solamente quiero darle unos anuncios. Pues, como sabe, pues está primero, ¿verdad?, el retiro el Congreso de Jóvenes, que es el 18 de marzo, o sea, ya en pues unas 3 semanas, ¿verdad?, me parece. Entonces, ¿verdad?, nos están pidiendo la lista. Usted sabe que se manda una lista previa por la cuestión de la preparación de alimentos, porque bueno,